Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar, como siempre, como lo hacemos a diario, este premercado de activos como Bitcoin, S&P 500, Nasdaq y también el oro, para ver dónde hay que posicionarse, qué es lo que está ocurriendo en el mercado y también buscar oportunidades durante el intradiario. Entonces, empecemos. Primero que todo, acá tenemos, disculpen, son las 7:57 de la mañana, 7:57 en Nueva York, tanto como en Chile, Londres 12:57 y en Japón, Tokio, las 20:57. Empezamos por Bitcoin y fíjense que seguimos con una ventaja bajista, tendencia bajista, también tenemos una estructura bajista, pivot bajista. La verdad es que no hay cómo salvar a Bitcoin por ahora, no hay catalizadores reales que lo puedan impulsar, por lo tanto eso es un poco complejo para las personas que son fanáticas de Bitcoin y están apalancadas operándolo. En spot no debería haber tanto problema porque se considera que está medianamente barato, pero apalancado es un conflicto porque se pueden quedar atrapados eh, muy fuerte, digamos, arriba y difícil salvar esas posiciones, la verdad. Entonces, yo sugiero que tengan mucho ojo ahí. Recuerden que la esperanza no es una estrategia y esperar a que suba simplemente es algo que ha hecho perder dinero a mucha gente durante mucho tiempo. Nosotros empezamos a vender aproximadamente desde el 25 de mayo. Y por ahora hemos calmado las ventas, ¿cierto? Esperando posiciones intradiarias dependiendo de lo que ocurra, porque también entendemos que hay una extensión de un activo que ya fue vendido y venderlo ya no tiene la misma ventaja o la misma oportunidad. Entonces, por ahora, todo bajista, comprar es un riesgo grande, vender también puede representar un riesgo por timing, así que veamos las confirmaciones, ojalá algún catalizador especial que nos diga qué es lo que podría ocurrir. SP 500 ha subido un poco después de esta caída que fue relevante dentro de esta proyección al alza. Mientras no supere la línea cero o no baje de la línea cero, podríamos pensar que esto se podría recuperar. Lamentablemente, ayer revisamos un informe me parece que de Bank of America, donde decía que habían expectativas de que el precio siguiera cayendo de aquí a fin de año. Me parece que no es como tan creíble, pero bueno, o no es tan eh, esperado, como por decirlo de alguna otra forma, me parece que es más probable que el precio siga rompiendo máximos, pese a que pueda seguir corrigiendo. Entonces, aquí se marca una zona de liquidez, aquí hay una zona relevante, vamos a ver si es que la supera o no, pero de todas formas está muy alcista con una corrección bastante sana. Nasdaq también, a diferencia del SP 500, em, eh, ha corregido un poco más, me parece. De hecho, nos marcó también un CDR donde podríamos haber vendido perfectamente y tendríamos entradas mucho más positivas. Nosotros vendimos, pero también compramos. Así que estamos en posiciones acá que siguen de acuerdo al plan, digamos, que habíamos eh, eh, creado en paralelo a las posiciones intradiarias, así que en ese sentido estamos bien. Pero sí hay que considerar lo mismo que en el SP 500. Estamos en un momentum bajista, em, pero dentro de un macro alcista, entonces está barato o no, el punto es que hay que saber cuándo entrar y cuándo salir. En cuanto al oro, fíjense que, bueno, sigue respetando, entre comillas, la EMA 200, que si ustedes se van para atrás se van a dar cuenta que la EMA 200 la última vez que fue tocada fue el 2023, hace 3 años. Por lo tanto, estamos en un evento bastante importante donde el precio o está muy barato o efectivamente va a empezar un- una tendencia bajista. Em, Estructuralmente, me parece que aún le queda para declarar la bajista, pero por medias móviles podríamos pensar eso. Entonces, mucho ojo con eso porque esto podría significar un conflicto bastante importante entre la gente que busca comprar al ser un activo de refugio,
que entre comillas siempre sube, pero aquí estamos, como digo, en un evento bastante particular. Así que mucho ojo con el oro. Lo más probable es que el estrecho de Hormuz y los recortes de tasas, si es que ocurren recortes, sea algo que lo pueda impulsar. El- la paz entre Estados Unidos e Irán y el recorte de tasas, si es que ocurre un recorte de tasas, que por ahora hay un 1,8% de probabilidades que ocurra, 3,3 según Investing, aquí casi nada y aquí tenemos un 2%. Pero en general todos dan por sentado que en la próxima reunión de la Fed se mantienen las tasas de interés, es decir, todo se mantiene igual. Hoy día tenemos esta noticia, Existing Home Sales, que básicamente no va a mover para nada el mercado. Yo siempre hablo de probabilidades, pero realmente muy probable que no haga nada. Pero básicamente son cómo han estado las ventas en Estados Unidos, de las casas, ¿cierto? En un primer periodo. Y si sale positivo, que es lo que debería salir, esto debería impulsar un poco al dólar. Eh, Esta es la teoría. Y bajar, digamos, el rendimiento del oro. Pero es pura teoría y la verdad es que no debería impactar mucho, la verdad. Mi extremo en Bitcoin o en el indicador de mi codicia, que es un poco el reflejo de Bitcoin, los inversionistas siguen con mucho miedo porque el precio no ha subido. Cuando sube se vuelven locos, cuando cae están con mucho miedo y eso nos lleva a los resultados que ya hemos visto. Muchas cuentas quemadas, billones de dólares a diario liquidados. En cuanto a las liquidaciones, hay una muy cercana en los 63.239, es decir, ir a atacar los 63.000 es bastante probable por ahora. Aquí tenemos que el recorrido más eficiente en el Max Pain es ir a los 62.000. Ahí tenemos una contradicción, una zona de liquidaciones bastante relevante en los 64.000 y por debajo en los 62.000. Ahí tenemos algunas coincidencias. Presión en el libro de órdenes, pareciera que quieren presionar las ventas desde los 64 en adelante. Y Rainbow Chart y multiplicador de medidas móviles de 2 años nos dicen que Bitcoin en el largo plazo está barato. Yo creo lo mismo porque en el futuro debería subir. ¿Qué más tenemos? Tenemos hartas órdenes grandes, ¿cierto? Acá cercana a los 64.000 también. Por ahora el precio no se ha decidido de qué es lo que va a hacer. Está bastante complejo por ahora en Bitcoin. Ahora lo vamos a ver en el intradiario. Y zonas de liquidez tenemos en los 63.820 y en los 62.180. Si se fijan, no hay mucho rango, tampoco hay mucho interés, probablemente porque están todos un poco confundidos con lo que puede ocurrir. Han subido un poco las tecnológicas, bastante bueno. Los servicios no. eh, de hecho, casi lo único interesante en verde, en su mayoría, es esto. Pero el resto sigue bastante rojo, como también estuvo ayer. Ayer sí que estaba todo rojo. Antes de pasar al sistema VIC, quiero que veamos en el intradiario, fíjense todas las zonas de liquidez que se han formado y estas zonas de liquidez se forman así porque está lleno, disculpen, porque el mercado tiene incertidumbre y está marcando muchas zonas relevantes del precio. Fíjense cómo acá marcó esto el 8 de junio y ya dos veces ha rebotado en él el precio, digamos. Em, Estamos en puntos medios en Bitcoin, tanto en 4 horas como en 30 minutos. La verdad es que no mucho que decir respecto a una posible ventaja. Aquí fíjense cómo también en el oro, en 30 minutos también marcó una zona de liquidez el domingo 7 de junio. Y fíjense cómo la ha ido respetando durante toda esta semana, bastante bien. Y si nos vamos al sistema VIC, vemos que hay un pivot verde actual, pero en una zona media, no muy relevante. Es decir, el impulso alcista técnico no ha sido una ventaja realmente. Entonces estamos muy parecidos a lo que fue o a lo que nos mostró Bitcoin.
Si bien ha subido un poco, también empieza a corregir, no hay como una intención clara. Aquí en el Nasdaq, fíjense cómo sí ha subido un poco más. De hecho, se ve reflejado en el Big Bang en 30 minutos, ¿cierto? Ahora estamos muy probablemente a la espera a ver si es que se puede vender con un pivot rojo, por ejemplo, pero hay que tener mucho ojo porque hay una zona de liquidez marcada eh, eh, mucho más arriba, es decir, el precio podría ir a atacar hasta los 30.100 para luego recién ver una posible corrección. Así que todo esto sigue igual. Y es algo que hemos visto en el Nasdaq y también en el S&P 500 eh, durante el semestre, que sube mucho y no tiene correcciones. También lo mismo, SP500 muy parecido, marcando cierto pivot verde, tanto en 4 horas como en 30 minutos, subiendo un poco, pero no marcando una nueva estructura o una nueva tendencia. Así que en ese sentido, em, estamos a la espera de que lo que pueda ocurrir. Ojalá que rompa hacia arriba, sería bastante interesante. En mi watchlist, la verdad es que todo, yo voy bastante bien en el año, en mis inversiones de stocks y en mis compras spot, pero con la caída del mercado, obviamente que todo se ha reducido un poco y hay que esperar simplemente a que termine esta corrección. En cuanto a los sectores, ¿cierto? Ustedes me parece que ya lo tienen súper claro. No ha cambiado esto. Las tecnológicas son las que siguen liderando, ¿cierto? Y si nos vamos a la industria, sigue siendo los semiconductores, em, data processing, ¿cierto? Y este es computer processing, sí. Data processing, semiconductores son, me parece, los más relevantes. Tal vez electronic components o todos los que están en improving también pueden ser. Package software, etcétera. Así que interesante poder revisar stocks de esas áreas, industrias y sectores para que puedan buscar posibles activos que les puedan hacer ganar dinero en el mediano o largo plazo. Así que eso, queridos amigos y amigas, muchas gracias por quedarse a ver este video premercado. Nos vemos ahora en el grupo para ver todo lo que tenemos para el día de hoy. Y recuerden suscribirse, comentar, em, darle like y todas esas cosas para que esto llegue a más gente. Eso, amigos, muchas gracias.